Bien, ¿qué hace ese daño oxidante? El daño oxidante ocasiona daño en dos formas principalmente. Una es directamente sobre las estructuras y otra de forma indirecta, alterando el metabolismo del medio ambiente donde se encuentra. A nivel celular, prácticamente se oxidan proteínas, lípidos, carbohidratos y nucleótidos, es decir, ADN, RNA. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo dañan el daño oxidante o cómo altera el radical libre? Se acumulan, acumulan agregados intracelulares, disfunciona la mitocondria, hay alteraciones a nivel de la excitabilidad y, por supuesto, aumentando la muerte celular o acelerándola. Desde el punto de vista esquemático, para que ustedes puedan identificar lo que es una célula normal, una célula que está sometida o que será sometida y atacada por radicales libres, lo que le está sucediendo, y lo que le pasa a una célula que está bajo estrés oxidativo. Está mejor esto. Bien, pues dentro de nuestra célula beta es precisamente en este organelo que se llama mitocondria donde se lleva a cabo la mayor producción de radicales libres, y es en la cadena respiratoria donde se produce. Hay otros lugares de producción, como son las oxidasas, a nivel de membrana tanto celular como subcelular. La inducción de la producción de óxido nítrico por las óxido nítrico sintasas inducibles, estimuladas por las citocinas, y finalmente por las células fagocíticas, como ustedes ya lo habían visto. Esto hace un círculo vicioso donde al producirse más radicales libres, estos radicales libres a su vez oxidan y glican las proteínas, haciendo un fenómeno que el doctor Cheriello denominó círculo vicioso de la memoria metabólica, que ojalá tengamos tiempo de platicarlo un poco más adelante. Bien, pues dentro de la mitocondria, en esta membrana interna, es donde está embebida la cadena respiratoria. Esta cadena respiratoria recibe sustancias del ciclo de Krebs que van a oxidarse y que van a producir una gran cantidad de radicales libres, sobre todo superóxido tanto al interior, en la matriz mitocondrial, como hacia al lado externo. Tenemos antioxidantes, pero un dato curioso: la célula beta es de las células del organismo que menos nivel y capacidad antioxidante tiene. Es decir, es muy sensible a la acción de los agentes de las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. ¿Qué pasa en condición de diabetes tipo 2? La hiperglicemia a través de toda la vía metabólica, donando sustrato a ciclo de Krebs, igual que los ácidos grasos a través de acetilcoenzima A, aumentan la producción de superóxido, de radicales libres, ya lo hemos visto. Pero lo interesante aquí es que se activan otras vías, como las vías de la exosamina, de la proteína quinasa, y la vía de los productos finales de glucosilación avanzada, que finalmente son los que llevan a las complicaciones crónicas del paciente con diabetes. Estas productos finales glican a su vez el DNA mitocondrial y prácticamente condena al paciente a las complicaciones crónicas. La activación del factor nuclear kappa beta estimula la acción de más de 150 genes proinflamatorios. De tal suerte que, hablando esquemáticamente por qué principalmente la glucolipotoxicidad produce disfunción beta celular, es a través del estrés oxidativo, disminuyendo la expresión genética de dos promotores de gen: el gen MAFA, de la proteína músculo aponeurótica, y del HOMebox tipo 1. Esto es a nivel prácticamente molecular, la activación de las proteínas desacoplantes y del estrés del retículo endoplásmico, que ha retomado o tiene una importancia muy dentro de la génesis de la disfunción beta celular. Disminuye la expresión del gen de insulina y hay una alteración en su maquinaria, tanto en el contenido como en la secreción, llevando a la disfunción beta celular. No paso por alto el papel del perfil inflamatorio de bajo grado, que además de estimular el estrés oxidativo, daña a la célula beta directamente. Es lo que se ha denominado la cascada oxidativo-inflamatoria,
y que considera y llama la atención en que tanto el concepto de metainflamación como el de estrés oxidativo van de la mano, tanto en sus conceptos como en sus productos, activando vías de señalización inflamatorias y produciendo las vías fisiopatológicas de la diabetes, además de daño vascular en aquel paciente que solamente es resistente a la insulina. La pregunta es, ¿podemos proteger la célula beta contra el daño inducido por este estrés oxidativo? Se han hecho estudios tratando de buscar eso, especialmente buscándolos. Todos estos son algunos de un metaanálisis de 69 estudios que se hizo. Y desafortunadamente, quiero que vean ustedes los resultados. Ni con vitamina E, en cantidad importante de pacientes y durante un importante número de años, ni los betacarotenos, ni la vitamina C tuvieron ningún efecto, tanto para prevenir como para regular la homeostasis de glucosa. ¿Qué sucedió en esos estudios? Motivo de discusión. Hay que considerar, si queremos o la industria quiere fabricar antioxidantes, que al intentar disminuir el estrés oxidativo, se debe de tomar en cuenta que se necesita cierta cantidad de especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno para la función normal de nuestra célula. Hay una gran variedad de antioxidantes, pero las principales formas los principales mecanismos sería disminuyendo la formación de radicales libres, que sería lo más idóneo, porque todas aquellas medicamentos que nosotros utilizamos, oligoelementos, vitaminas, etcétera, están dedicados a barrer con los radicales libres, es decir, tienen otro mecanismo totalmente diferente a este propuesto. Disminuyendo la formación es a través de la inhibición de estas sustancias que ya vimos y el aumentar las enzimas antioxidantes inhibiendo farmacológicamente el canal de potasio por medio de las sulfonilureas y por medio de antioxidantes, de miméticos de antioxidantes, como serían mimético de superóxido dismutasa, mimético de catalasa, etcétera. Finalmente, quiero comentarles a ustedes este estudio, y me gustaría que lo vieran si no lo conocen, porque no van a ver otro estudio como este. Este estudio se realizó durante un periodo importante de tiempo en pacientes con carga genética y los dejaron que desarrollaran diabetes. Actualmente, por cuestiones éticas, no se puede hacer. Los estudios sabemos que el tratamiento, la intervención temprana retrasa la aparición de complicaciones e incluso de muerte. Por lo tanto, jamás se va a volver a dejar a los pacientes a su libre evolución. Estos pacientes fueron tratados con dieta solamente. Y vean ustedes cómo desde el inicio, 15 años antes de la presentación de diabetes como tal, los pacientes fueron teniendo un deterioro de la función beta celular medida por HOMA, aproximadamente de 1.7% por año. Sin embargo, lo interesante es que cuando los pacientes desarrollaron diabetes, entre los 3 y 5 años de haberla desarrollado, hubo una catástrofe en su función beta celular. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Bien, ustedes ya lo saben. En estos pacientes que están condicionados genéticamente, lo que tuvo o lo que está sucediendo ahí es el efecto tóxico tanto de la glucosa, los ácidos grasos libres, de las citocinas y del estrés oxidativo. ¿Qué tenemos que hacer entonces al respecto? Bueno, pues tratar de eliminar esos agravantes para que el paciente por lo menos tuviera ese aplanamiento o ese levantamiento de esta pérdida que fue del 18% por año de la función beta. Sin embargo, si vemos en retrospectiva, sería mucho mejor si alcanzamos a los pacientes en este estado de obesidad, de hipertensión, de dislipidemia, de alteraciones de la glucosa, que yo creo que les suena algo como síndrome metabólico. Y para concluir, 3 conclusiones muy básicas en cuanto a estrés oxidativo. Ustedes ya saben que esto se refiere al desbalance que hay entre la producción de los radicales y una limitada defensa antioxidante, de la cual la célula beta es particularmente sensible. La diabetes, siendo una enfermedad crónica, saben ustedes ya que el defecto primario
no es a nivel de resistencia a la insulina, sino de la célula beta pancreática, y que muy posiblemente las condiciones agresoras como la glucolipotoxicidad, las citocinas, producto de ese tejido graso visceral, y la subsecuente generación de estrés oxidativo aceleren el deterioro, así como la disminución en la capacidad de secreción. Y que hasta el momento las estrategias terapéuticas para disminuir el estrés oxidativo han sido desalentadoras, y que mientras los científicos se involucran y se desgastan en estar sacando antioxidantes, nosotros tenemos que, o nuestra conducta debe ser, tratar absoluta y agresivamente de forma temprana todos los factores del riesgo que el paciente presenta. Estas cartas de Snell que ustedes ven tan claramente como yo, no valoran, digo, porque yo me operé de los ojos, pero yo las veo perfectamente claras, no es para decirles ni para valorarles el grado de retinopatía diabética, sino para dejarles en claro cuánta tarea tienen en cuanto al manejo de nuestros pacientes. Les deseo el mejor de los éxitos en este congreso, a los organizadores, y el agradecimiento por el favor de su atención a este servidor.